Iglesia, buenos días. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesús. Una mañana más en nuestros hogares nos reunimos en familia para adorar a nuestro buen Dios. Después de haber cantado algunas alabanzas y antes también haber pasado un tiempo con los niños en Vidas Creciendo, ahora desarrollamos nuestro servicio principal para hablar de un tema que creo que es cíclico. Creo que es necesario que podamos estarlo tocando cada cierto tiempo, sobre todo por la tensión que estamos viviendo de esta pandemia, por la tensión de falta de trabajo, por la tensión que se vive de no poder desarrollar nuestras actividades normales, ¿no? Dice en un artículo del Comercio que el incremento de la violencia familiar es increíble, ¿no? En vez de disminuir, ha aumentado. Inclusive también decía en ese artículo que el aumento de los divorcios ha sido también de manera exponencial a diferente de otros años. Y creo que esto es lo que lleva la atención, el hecho de poder haber estado encerrados por un buen tiempo y no desarrollar nuestras actividades como normalmente lo hemos desarrollado. Y creo que lo que vamos a hablar hoy día nos va a volver a la perspectiva de Dios, nos va a dar entendimiento en cuanto a las cosas que yo tengo que tener como fundamento, como norma principal, y una de ellas básicamente es el perdón. Hoy en esta mañana vamos a hablar acerca del perdón. Para eso les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en Mateo capítulo 18, y vamos a leer primero los dos primeros versículos del 21 al 22, ¿sí? Y luego vamos a leer del 23 hasta el 35, la historia de los dos deudores. Así que por favor acompáñenme en Mateo capítulo 18, verso 21 y verso 22. La palabra de Dios dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esta es la premisa de la historia que luego va a contar el Señor Jesús, o la parábola que va a contar el Señor Jesús acerca de estos dos deudores. Es importante que nosotros entendamos el contexto, y el contexto nos lleva a pensar que el Señor Jesús estaba hablando acerca del perdón. Y en comparación de la pregunta que le hace Pedro, que quiere sorprender al Señor, porque históricamente los judíos perdonaban 3 veces al año, de acuerdo a las guerras que tuvieron, y perdonaron a sus enemigos. Entonces Pedro quiere sorprender al Señor diciéndole hasta 7 veces, hablando acerca del perdón humano, de cómo el hombre perdona de manera condicional. Y luego el Señor le responde acerca del perdón de la gracia, el perdón abundante que Dios nos da, como dice su palabra en Juan capítulo 1, que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia nos da. Le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y en base a esta interrogante de Pedro, es que el Señor Jesús hace la comparación del perdón del hombre y el perdón de Dios. Entonces el contexto de esta historia tiene que ver acerca de cómo debemos de perdonar, cuál tiene que ser nuestra actitud en comparación al perdón que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Y miren lo que dice en el verso 23: por lo cual el reino de el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar,
ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Le hace una pregunta. Enseguida le dice: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, y aquí viene el colofón de la historia, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta historia se divide en dos aspectos: en el aspecto imposible y en el aspecto posible. Esto es algo que yo quiero que usted lo entienda muy claramente. Luego vamos a hablar un poco acerca de cuánto valía un talento, un denario, pero quiero que entienda usted, que entienda claramente que esta historia se divide en algo imposible y algo muy posible. ¿Ok? Esto es el desarrollo básicamente de esta historia. Yo quiero desarrollar esta enseñanza haciendo una pregunta que creo que es pertinente. La pregunta que yo quiero hacer es: ¿alguna vez te han ofendido? ¿Alguna vez has sentido que alguien de repente en esta semana, de repente en el día, ahora, antes de comenzar el servicio, o tal vez durante este año, alguien ha estado ofendiéndote? Ahora, la palabra ofensa se divide en distintos aspectos, en dos aspectos. El primer aspecto, cuando tú eres ofendido, cuando alguien te insinúa, cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien te agrede de manera verbal o física, recibes una ofensa. Pero también el otro aspecto es cuando lo inverso, cuando tú ofendes a alguien, cuando tú insultas, menosprecias o hablas mal de alguien, esto también es ofensivo. Entonces, mi pregunta es muy puntual. Durante este año, durante este tiempo, ¿has sido ofendido o has ofendido? Yo creo que es una pregunta muy obvia, porque vivimos en tiempos donde prácticamente todo está caldeado, ¿no? Sales a la calle, hay violencia. Justamente hemos escuchado en esta semana que una persona que habían detenido allí en la comisaría de Orrantia, en San Isidro, le quitó el arma a un policía y lo acribilló de 2 balazos. La gente está muy violenta durante estos tiempos y no recibir una ofensa creo que es algo que quisiéramos, pero es algo que es más posible que imposible, ¿verdad? Entonces, la pregunta no está refiriéndose o enfocándose a si has recibido una ofensa y te quedaste callado, sino cuando recibiste la ofensa, ¿cómo fue tu reacción? Muchos reaccionan de distintas maneras, muchos reaccionan de distintas formas. Por ejemplo, yo creo que hay personas que entienden que cuando son ofendidas
rápidamente tienen que reaccionar e insultan, ¿verdad? No, yo no me puedo quedar callada, yo no puedo decir nada, yo también tengo que responder con la misma ofensa que me hizo, yo también tengo que ofenderlo. Mientras que otras optan precisamente por quedarse calladas y obviar y pasar por alto. Otros guardan en su corazón el resentimiento y algo tiene que ocurrir y ¡pum!, rápidamente sueltan lo que tienen guardado en su corazón. Y creo que esto es lo que deteriora muchas veces las relaciones. El hecho de no saber controlarnos o de no saber qué hacer frente a una ofensa. Algunos matrimonios, y aquí quiero hablar un poco acerca de los matrimonios, algunos matrimonios tienen 3 aspectos del perdón, ¿no? Y lo digo aspectos porque reaccionan de esta forma. Por ejemplo, algunos creen que el perdón tiene que ser condicional. Te perdono si primero haces lo que yo te estoy pidiendo, ¿no? Y esto no es un verdadero perdón, esto es simplemente un chantaje emocional. Lo segundo, o el segundo aspecto, es el perdón parcial, ¿no? ¿Sabe lo que es el perdón parcial? Ahora estas calificaciones le he dado yo, ¿ya? En son de broma. El perdón parcial es, te perdono, pero no esperes que olvide lo que has hecho, ¿no? Y siempre que tenga la oportunidad de recordar lo que hizo, lo va a recordar. Y esto no es un perdón. Otro aspecto es el perdón retrasado. ¿Sabe lo que es el perdón retrasado? Te perdono, pero no sé si más adelante me olvide de que te he perdonado, ¿no? O peor aún es, no sé si más adelante te perdonaré. Y creo que este concepto que se maneja con respecto al perdón, tenemos que quitarlos, porque el perdón que debemos de efectuar tiene que ser el perdón bíblico. Y Jesús nos da la condición de perdonar en el verso 35 cuando dice de todo corazón. Porque el perdón tiene que ser de corazón. El perdón tiene que nacer en el corazón para poder perdonarlo. Y ojo, el perdón no es una opción. No es que si yo quiero te perdono, ni tampoco tengo que espiritualizar las cosas y decir, voy a orar a Dios para ver si puedo perdonarte o tengo que perdonarte. Dios, a través de la palabra, de su palabra, nos ha dado órdenes. Y una de las órdenes que no son negociables, precisamente, es perdonar. Esto es lo que diferencia a nosotros del mundo, en la forma como perdonamos. ¿Cuál es la diferencia de alguien que no conoce a Cristo, que tiene un corazón resentido, y alguien que conoce a Cristo y sigue teniendo un corazón resentido? No hay diferencia. Entonces la diferencia se marca en la manera en cómo ejecuto el perdón. Ahora bien, ¿por qué debo perdonar? Es la pregunta. ¿Por qué debo perdonar? ¿Por qué debo perdonar a alguien que me ha ofendido? ¿Por qué debo perdonar a alguien que me ha lastimado? ¿Por qué? Y creo que la respuesta tiene 3 características. Y estas 3 características son las que quiero hablar en esta mañana. La primera característica es porque nos libra de la culpa. Cuando usted perdona, usted se libra de la culpa. Usted libra a otros de la culpa. Y esto es bien interesante porque nuestro Señor Jesucristo dijo muy claramente al hombre que debía: te perdono. El amo le dice a su siervo: te perdono. Y cuando este siervo no hace lo mismo, el amo le reclama y le dice: ¿no debías hacer tú lo mismo? ¿Acaso no te libré de la culpa y tú no tenías que librar a otros de la culpa también?
El perdonar, iglesia, nos libra a nosotros de la culpa. Ahora, vivir con la culpa en nuestro corazón, vivir con la culpa en nuestra vida, en nuestra alma, trae consecuencias físicas. Está comprobado claramente por especialistas que la falta de perdón genera ansiedad crónica, que la falta de perdón acelera incluso las células cancerígenas, porque lleva a un nivel de estrés, y el estrés es la enfermedad moderna, ¿verdad? La que despierta otras enfermedades. El Señor Jesús dijo, perdona. ¿Para qué? Para que puedas librar de la culpa. Ahora, cuando perdonamos, nos libramos de ese peso. Ahora, yo sé que usted dirá, pastor, pero a mí me ofendió. ¿Yo cómo puedo tener un peso de culpa? No estamos hablando de una culpa que nos juzga. No estamos hablando de una culpa que, permítame la redundancia, usted sea el culpable. Estamos hablando de una culpa que genera todo: malestar, tristeza, depresión, ansiedad. Todo esto genera cuando nosotros no accedemos a poder perdonar. Le doy un ejemplo más claro para que usted me entienda. Cada vez que usted ha tenido algún conflicto, y le hago recordar algún conflicto que haya podido tener en casa, en la iglesia o en su trabajo, ¿cómo se sintió usted cuando se puso de acuerdo, como dice la Biblia, o cuando dialogaron sobre el problema y le pidieron perdón a usted, o usted pidió perdón por las ofensas? ¿Acaso no se sintió bien? ¿Acaso no se alegró? Ahora, usted dirá, sí, claro. Y esa culpa que cargábamos sobre nuestros hombros fue quitada precisamente porque la presencia de Dios vino a ese conflicto. Es allí donde yo tengo que entender claramente lo que dice la Biblia. Y ahí está en Mateo 18, cuando dice, cuando hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, no está hablando de la iglesia, no está hablando de los templos, no está hablando de eso, está hablando de cuando 2 se ponen de acuerdo para pedir perdón, la presencia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda los corazones. Y esa culpa la quitamos. Pero usted puede caminar por la calle y ver a la persona que lo ofendió, y usted puede irse hacia un costado. Me ha pasado y he tenido que perdonar, como también he tenido que pedir perdón. Le hablo por experiencia propia, porque uno se pone a pensar y dice, pero yo fui ofendido, ¿por qué yo tengo que irme a un lado? ¿Por qué yo tengo que obviarlo? ¿Por qué yo tengo que sentir esto? Porque no perdonamos. Porque no perdonamos. Entonces, el primer aspecto del perdón es que nos libra de la culpa. Si usted quiere seguir cargando esa culpa en su corazón, no perdone. Pero si usted quiere librarse de ese peso, perdone o mitigue su orgullo y aprenda a pedir perdón. Lo segundo es porque trae paz. Al no tener esa culpa, al no tener ese peso de culpa, hay paz. Hay paz. Y esa paz es la que nosotros necesitamos en nuestra vida. Esa es la paz que nosotros necesitamos. Lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 18, en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres. Vivamos en un mundo de paz. Tenga guerra, tenga conflicto con el pecado. Tenga guerra, tenga conflicto, tenga enemistad con el pecado. Pero vive en paz con las personas. Como se predica el famoso dicho, ¿verdad? Dios está airado con el pecado, pero ama al pecador.
Y esto es algo que usted y yo debemos de ponerlo en nuestras vidas. La paz busca un negocio. La paz no viene por sí sola, la paz se negocia, ¿verdad? Y ese es el negocio que usted tiene que hacer al buscar la paz. La paz no se hereda, la paz se busca, la paz se trabaja para poder tener paz. Y eso es algo que ustedes y yo debemos de poner por obra. Lamentablemente hay personas que les gusta vivir en conflictos. Hay personas que les gusta vivir en peleas, en pleitos, en enemistades. ¿Sabe? En son de broma, mi pastor siempre decía lo siguiente, con referencia a un hermano, bueno, que ahora ya no está en la iglesia, pero él decía, este hermanito es tan conflictivo que si no tiene con quién pelear, agarra su espejo y comienza a pelear. Y si no tiene espejo, pelea con su sombra. Y era muy gracioso lo que decía mi pastor, pero es cierto, hay personas que les gusta vivir en conflicto. Hay personas que aman, no se sienten tranquilas si no están peleando. Y esto no debe ser la característica de un hijo de Dios. Nuestro Señor Jesús es un Dios de paz. Y esa paz es la que nosotros tenemos que hacerla, vivirla, negociarla. Recuerden su resurrección, cuando se acerca a sus discípulos, les dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y esa paz es la que nosotros necesitamos desarrollarla, vivirla, testimoniarla. ¿Cómo es posible que un cristiano esté metido en conflictos, en chismes, en enemistades? Esto no es de un hijo de Dios. Este es de un pseudo cristiano. Los verdaderos hijos de Dios buscan la paz. Los verdaderos hijos de Dios traen paz a su familia, traen paz a sus hijos, traen paz en su trabajo, porque son hijos de paz. Recuerde que nuestro llamado de predicar el Evangelio es traer paz al hombre perdido, enemistado con Dios, con un Dios misericordioso y santo. Y esa es la paz que debemos de predicarla. ¿Sabe? ¿Qué debo hacer para tener paz? Alguien me preguntó una vez. Y yo le dije, hay 3 aspectos que tienes que hacer. Primero, aprende a negociar. Si tú no sabes negociar, nunca vas a tener paz. Si tú eres de las personas que siempre quieres tener la razón, si eres de las personas que crees que tú y nadie más que tú tiene la razón, nunca vas a tener paz. Segundo, aprende a ceder. Pastor, pero él tiene la culpa. Pastor, pero ¿cómo? Ella tiene la culpa. Aprende a ceder. Y estoy hablando de un matrimonio. Estoy hablando de un matrimonio. Estoy hablando del testimonio verdadero que debemos de demostrar como hijos de Dios. Yo le pregunto algo. Mientras Jesús estaba en la cruz del Calvario y miraba y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿quién tenía la culpa? ¿Jesús o los hombres que estaban crucificándolo o nosotros que lo estábamos crucificando? Sin embargo, Él cedió y les dijo, no les tomes en cuenta su pecado, al igual que Esteban, mientras estaba siendo lapidado. Aprenda a ceder. Una de las cosas que usted tiene que tener en claro es que no importa quién gane, porque en el matrimonio nadie gana. Lo que importa es quién enseña a vivir en paz. Y lo tercero, aprenda a callar. Mi amigo, que ahora está en la presencia del Señor, él decía, Cristian, cuando tú tengas una esposa, si no te aprendes a callar, en los próximos 5 años vas a estar muerto. Yo no sé, creo que él no cayó mucho, pero bueno, es una broma. El aprender a callar, ¿cuándo? El aprender a callar en los momentos cruciales es lo que nos ayuda a mantener la paz.
es lo que nos ayuda. Yo siempre pongo esta ilustración. Cuando usted está entrando a un vecindario y hay un perro que ladra, y este perro comienza a ladrar, ¿qué es lo que usualmente pasa? Lo que usualmente pasa es que cuando este perro comienza a ladrar, los demás perros comienzan a ladrar, ¿no? Entonces es así. Cuando uno comienza a discutir en el matrimonio, sale también la esposa discutiendo, sale el esposo a discutir, y al final de cuentas nadie llega a un acuerdo. Ambos terminan en sus casas resentidos, en sus camas resentidos o en conflictos, y los más afectados son los hijos. Entonces, segundo, aprenda a tener paz. El tercer aspecto del perdón es porque perdonar nos asemeja, nos imita a Jesús. Y la meta de todo hijo de Dios, según Romanos capítulo 8, verso 29, que hemos sido predestinados, diseñados por Dios para ser conforme a la imagen de Jesucristo. Un cristiano que no se parezca a Cristo, entonces no es un cristiano. Un cristiano que busque su propia identidad y su propio modelo sin seguir el modelo de Jesús no es un seguidor de Cristo, es un aficionado de Cristo. Pero un seguidor de Cristo es aquel que está dispuesto a morir a sí mismo para que Cristo pueda ser formado en él. Y esto es lo que debemos de tener en claro. Cada vez que yo perdono, cada vez que yo pido perdón a alguien, yo estoy siendo como Jesucristo, actuando como Jesucristo perdonó. Y ahora, es algo que nosotros debemos de tener en claro, muy importante. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús resalta esto, la manera tan fácil de poder olvidarnos de cuál es nuestra meta. Y Él les dice en el verso 22, al contar la historia, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Ojo, ¿qué son 10,000 talentos? 10,000 talentos son casi 60,000 denarios. 60,000 denarios, interesante. ¿Ok? Ahora, esos 60,000 denarios, ¿cuánto es lo que este hombre tendría que pagar? Si en un año de trabajo una persona podría por lo menos llegar a 6,000 denarios. En 60,000 denarios, en 60,000 denarios, que equivalía a 10,000 talentos, más o menos esta persona tendría que haber tenido salarios anuales de casi 160,000 para poder pagar esta deuda. Cuando una persona ganaba un denario por día. Entonces, el monto a pagar de la primera persona, del primer deudor, era casi imposible. Recuerden lo que le dije al principio, era imposible que este hombre, así le hayan vendido a la abuela, a la tía, a la hermana, a la prima, a quien le hayan vendido, no podría haberlo pagado. Era imposible de poderlo pagar, porque eran casi 160,000 denarios, que al cambio vendrían a ser un aproximado de $600,000. $600,000 es lo que esta persona le debía. Mientras que la otra persona, su consiervo, le debía solamente 100 denarios. Una persona normal, en sus horas de trabajo, ganaba un denario al día. En 100 días le pagaba la deuda. Sin embargo, se olvidó y fue y lo metió a la cárcel y sufrió el consiervo de este hombre. ¿Sabe por qué? Porque así somos nosotros. Nosotros nos olvidamos rápidamente de cuál y con qué maravilla el Señor nos perdonó. ¿Cuál fue el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener ahora vida en Cristo? ¿Cuál fue ese precio enorme
¿Cuál fue ese precio maravilloso? El que no conoció pecado, que por nosotros se hizo pecado. El Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y nosotros nos olvidamos de esto, de dónde estábamos y a dónde íbamos, de dónde nos sacó el Señor. Y ahora comenzamos a juzgar y a atacar a las personas que no se ajustan a nuestra justicia. Y ahora comenzamos a criticar al borracho cuando hemos sido borrachos. Ahora comenzamos a criticar al alcohólico, al drogadicto, al mujeriego, etcétera, etcétera, etcétera. Pero haga un poco de memoria y de dónde el Señor lo ha perdonado. Usted tenía un problema con Dios, al igual que yo, y todo el mundo tiene un problema con Dios. Y es el problema de la desobediencia que nos condenaba. Es el pecado de Adán que, como dice en su palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Haga un poco de memoria. ¿Quién le ha perdonado a usted? Y ahora, ¿dónde está usted? Usted estaba yéndose al infierno. Y ahora, usted es un hijo de Dios. ¿Acaso no debe de hacer lo mismo usted con alguien que le ha ofendido? ¿Acaso esto no nos asemeja a Cristo? ¿Acaso esto no es lo que Dios busca de nosotros? Que también nosotros podamos perdonar a los que nos ofenden. Iglesia, yo creo que es muy egoísta pensar de nuestra parte que nadie merece nuestro perdón, que aquel que te mintió, te ofendió, o aquel que hizo algo en contra tuya, ni siquiera mereces que lo mires, ni siquiera mereces que le hables. Esto no puede ser posible. Nosotros somos llamados a ser iguales que Cristo. Nosotros somos llamados a perdonar como Cristo nos ha perdonado. Y es por eso que el Señor termina diciendo que si ustedes no perdonan a los que los ofenden, el Señor tampoco les perdonará a ustedes. Porque ¿cómo tú puedes pedir perdón a Dios si no puedes aprender a perdonar al que te ha ofendido? Ahora, la ofensa que nosotros hacemos a Dios es diaria. La ofensa que nosotros hacemos a Dios es diaria. Y sin embargo, como dice en el libro de Lamentaciones, cada día son nuevas sus bondades y sus misericordias. Termino con esto, iglesia. ¿Cuáles son los pasos que debo de hacer para perdonar? Yo quiero que usted de repente pueda escribirlos, si le cuesta a usted, aunque en nuestro grupo Vida se va a estar nuevamente enseñando esto a través de las hojas de trabajo. Pero yo quiero que usted entienda estos 3 pasos para perdonar. El primer paso es prepare su corazón. Prepare su corazón. Y preparar su corazón significa entender quién es usted, de dónde salió usted, quién perdonó a usted y ahora dónde va usted. Lo segundo es aclare el conflicto. Con la persona que la ofendió, lo ofendió, tiene que usted aclarar el conflicto. No cometa el error de pasar por alto el conflicto. Hay una ofensa, hay alguien que le ha mancillado, hay alguien que lo ha atacado, hay alguien que le ha ofendido. No puede pasar por alto esto. No puede ser usted más bueno que Dios, porque Dios dice que cuando nosotros pecamos tenemos que ir a Él y confesar nuestros pecados, y usted también tiene que hacer lo mismo. Que aclare el conflicto para poder tener paz. Y tercero y último, actúa con misericordia. Actuar con misericordia significa darle la oportunidad a la persona para enmendar su error. Hermanos míos, vivimos tiempos muy difíciles. Vivimos tiempos donde nadie esperaba que sucediera lo que está sucediendo ahora. Nadie. Yo tengo una agenda personal que ni siquiera la he terminado de llenar pensando que iba a hacerlo este año. Dios me dijo, tú tienes tu agenda, pero yo tengo mi agenda.
Muchos de nosotros teníamos muchos planes, los ministerios tenían muchos planes dentro de la iglesia, pero Dios quiere que ahora sea así y nos sometemos a su voluntad. Y yo sé que también esto se lleva a los hogares. Muchos de nosotros teníamos diferentes planes en nuestros hogares y ahora nos vemos tensionados, ahora nos vemos en conflictos, ahora nos vemos amargados por todo lo que está sucediendo. Pero usted tiene que tener en claro algo. En primer lugar, Dios es el dueño de los tiempos y Él mueve circunstancias que muchas veces nosotros no queremos entender. El Señor nos está permitiendo a nosotros como familia tomar pasos de fe que probablemente antes no lo hubiéramos podido hacer. Y yo sé que hay conflictos, pero siempre tenemos que tener en claro, cada vez que usted tenga conflictos en su hogar, tenga en claro esto: ¿quién es el Señor de este hogar? ¿Quién es? Entonces yo tengo que rendir cuentas al Señor de este hogar. Y el Señor de este hogar no soy yo, no es usted, no es su esposa, no son sus hijos. El Señor de este hogar es el Señor Dios. Y por Él y para Él es que vivimos. Entonces aprendamos a vivir en paz para que su presencia esté siempre con nosotros. Que Dios me los bendiga y que tengan una excelente mañana. Muchas bendiciones, amada iglesia, y sigamos orando por nuestro país, sigamos orando por nuestras autoridades, sigamos orando para que el Señor nos pueda dar la oportunidad de nuevamente regresar a casa, a nuestros templos y adorarle todos juntos, a viva voz, con un solo corazón. Alabado sea nuestro Señor. Bendiciones.